En realidad me parece que las categorías de izquierda y derecha siguen siendo válidas, sobre todo para la sociedad y sobre todo en un momento en el que está muy confundido el escenario político. Es decir, si uno tuviese claridad de qué significa la derecha argentina y qué significa la izquierda argentina, todos seríamos felices, aunque esas categorías ya no explicarían la forma en la que el ciudadano decide en términos de política. Ahora, lo que a nosotros nos parece que no es bueno es extremar, y mucho menos extremar a la izquierda y mucho menos hacer un planteo de confrontación que muchas veces significa hacer un planteo falso. En realidad en la Argentina no solo que se extreman las cosas para solamente tener un mejor posicionamiento respecto del otro, sino que muchas veces se utiliza el recurso de falsear las posiciones. Yo siempre digo que tanto el gobierno de Macri por derecha como el gobierno de Cristina Kirchner por izquierda son gobiernos conservadores, por ejemplo. Son gobiernos conservadores por izquierda y por derecha. En realidad no es que nosotros no nos queremos plantear si somos de izquierda. Tenemos planteos de izquierda en términos de la sensibilidad de lo que se necesita, sobre todo con los sectores más postergados en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos planteos más liberales en términos del progreso, de la innovación, de la tecnología, de la administración eficiente de los recursos. Ahora, lo que nosotros no creemos es que haya en Argentina claridad conceptual política como para que digamos, sí, somos de izquierda y vamos a la izquierda, porque en realidad cuando uno dice me voy a la izquierda no sabe ni dónde está. Y lo mismo pasa en la derecha, sobre todo cuando está un poco ilustrada, esto de que no se sabe qué es. Entonces preferimos nosotros tener claridad en nuestros planteos, el ingreso ciudadano a la niñez, no sé si María Eugenia tuviste oportunidad de hablar de ello, sería un gran título, una gran política, una inmensa política que uno la catalogaría como una política de izquierda o una política progresista. Lo toma el progresismo entre comillas, la presidenta de la Nación, lo bastardea, arruina el título, arruina la política y lo deja en realidad en el mismo lugar que siempre, en una política conservadora. Entonces nosotros la verdad que tenemos un planteo mucho más amplio, un planteo que lo hicimos nosotros junto con otros sectores sociales desde el año 96, hoy es aceptado hasta por el Banco Mundial, digo, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario planteaban otras cosas. Nosotros creemos eso, que sostener una política desde el año 96 a la fecha te da coherencia, más allá de que tengas planteos progresistas en serio, sin que te tengas que estar definiendo todo el tiempo como un progresista. La cuestión de la desesperación por la etiqueta se lo dejamos a otros y creemos que el electorado también va fluctuando, el independiente es mucho, en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y no por eso uno tiene que andar mirando cómo especulamos, no es que un día estamos a la izquierda y otro día estamos a la derecha, no. Nos animamos a decir que somos un partido de centro. Creo que eso es una inmensa novedad en la política argentina. No hay otros partidos que se dicen de centro. No, en la Villa 1114 hay una mafia peruana, que no sé, pero es ahí esa mafia. Después hay muchísima gente que vive en las villas, la mayoría, te diría que el 95%, que son gente honesta, trabajadora, que si pudiera vivir en mejores condiciones en un barrio de trabajadores como los que yo conocí cuando era joven y que de donde hay muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires que mantienen ese perfil, ese sería su ideal, eso es lo que quieren. Lo que pasa es que hay mafias enquistadas que viven en esos barrios donde la policía y el Estado, el gobierno de la nación y de la ciudad, digo el gobierno de la nación porque la Policía Federal, que es la principal policía de la ciudad, debería estar patrullando esos barrios. Y no está. Entonces, pero de ninguna manera estoy diciendo que todos los peruanos o todos los bolivianos, como yo, son los delincuentes o los criminales. No, la verdad es que la gente más humilde es la que más sufre, porque tiene que convivir con los delincuentes y además que son los que más delitos padecen en forma personal. Y las madres y las madres de los jóvenes que caen en las adicciones son justamente las que no encuentran esa infraestructura pública y gratuita que les permita recuperar a sus hijos cuando caen en las adicciones, cosa que a las madres como yo de clase media podemos encontrar otro tipo de recursos y de infraestructura para nuestros hijos, ¿no? Nosotros no creemos que el próximo gobierno nacional sea un gobierno kirchnerista. Realmente el análisis que hacemos es que la mayoría de la sociedad quiere otra cosa, ¿no? Así que, pero en el hipotético caso que tengamos que convivir en la ciudad de Buenos Aires con un gobierno nacional kirchnerista, yo creo que tenemos que aclarar las cosas. Uno de los problemas que ha habido en estos últimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri es que confundió a la población. Primero,
le dijo que íbamos a crear nuestra propia policía y que se iban a terminar los problemas de inseguridad. Pero después, en vez de realmente enfrentar los problemas serios, empezó a victimizarse y decir de todo lo que no le dejaban y no podían. Lo mismo ocurrió con la toma del Indoamericano, donde se victimizó diciendo que los problemas de vivienda era porque el gobierno nacional no había destinado los fondos necesarios para la construcción de vivienda, siendo que no había ejecutado el 60% de los fondos que sí tenía para esos programas. Entonces, la victimización ha sido un recurso político y electoral que ha utilizado el jefe de gobierno, que tal vez a él le ha dado rédito político, pero ha confundido muchísimo a la sociedad. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito nacional. Nosotros tenemos rango de provincia. Yo no sé si ustedes tienen claro eso, que ser una ciudad autónoma lo que significó es que nosotros somos la provincia número 24, por eso, a pesar de ser una ciudad-estado, ponemos diputados y senadores en el Congreso de la Nación. O sea que tenemos el mismo rango que la provincia de Córdoba o de Santa Fe o Mendoza o Santa Cruz. No sé por qué les decía eso del rango, del estatus. La relación con la nación. Esta idea que también se está tratando de instalar, de que solamente se puede gobernar la ciudad si tiene el mismo signo que el gobierno nacional, es retrotraernos a la época en que el gobierno nacional designaba al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que era un funcionario del gobierno nacional. Eso sería muy grave. Pero además no es necesario, porque la Ciudad de Buenos Aires, y a esto iba, de las 24 provincias del país, somos la única que tiene autonomía financiera, económica. Solamente de nuestro presupuesto, solamente el 10% proviene de la coparticipación nacional. O sea que es muy marginal. Otras provincias tienen una muy grande dependencia, el 20, 30 o hasta el 50 o más de su presupuesto depende de los fondos nacionales, que este gobierno tiene la costumbre de no transferir los fondos de la coparticipación y entonces somete económicamente a las provincias y las obliga a alinearse con ellos. Bueno, no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos la independencia económica que nos puede asegurar una independencia política. Pero igualmente, como nosotros somos sede del gobierno nacional y no tenemos una autonomía plena en temas de justicia, en temas de seguridad y en temas de transporte, entonces tenemos necesariamente que dialogar, tener un diálogo institucional permanente y en todo caso hacer todo lo posible hasta que dejemos en offside al gobierno nacional, que quede claro que los que no se quieren ocupar de la justicia, de la seguridad, del transporte, de todos los temas de la Ciudad de Buenos Aires, que es su competencia, es el gobierno nacional y que cobren el costo político que eso tendrá.